¿Te has preguntado cómo los antiguos egipcios lograron construir las pirámides con tanta precisión? La respuesta no está en la magia, ni en extraterrestres, sino en una herramienta increíblemente poderosa y práctica, su matemática. Vamos a viajar 3000 años atrás en el tiempo para descifrar los secretos de los escribas, los genios matemáticos del Nilo. Olvídate de las complejas ecuaciones que quizás te asustaron en la escuela. La matemática egipcia era diferente, una disciplina nacida de la necesidad y perfeccionada para resolver problemas del día a día. Imagina que eres un administrador del faraón. Tienes que calcular los impuestos de la cosecha de grano, repartir el pan entre un ejército de trabajadores o diseñar los cimientos de un nuevo templo. Para todo esto, necesitabas las matemáticas. Su sistema no buscaba la belleza abstracta de la teoría, sino la eficacia pura y dura. Para empezar, hablemos de cómo escribían los números. Usaban un sistema de jeroglíficos decimal muy ingenioso. Un trazo vertical era el 1, un arco era el 10, una cuerda enrollada el 100, una flor de loto el 1000, un dedo el 10.000, un renacuajo el 100.000 y un dios arrodillado representaba el millón. ¿Querías escribir 1234? Simplemente dibujabas una flor de loto, 2 cuerdas, 3 arcos y 4 trazos. No importaba el orden en que los dibujaras, el valor era siempre el mismo porque no tenían un sistema posicional como el nuestro. Esto les permitía manejar cifras enormes sin problemas, algo fundamental para administrar un imperio. Ahora viene lo interesante, ¿cómo hacían las operaciones? Su método era sorprendentemente simple y se basaba casi por completo en la suma. Para multiplicar, por ejemplo, usaban una técnica de duplicación. Supongamos que querían multiplicar 13 por 17. En una columna, empezaban con el 1 y lo iban duplicando. 1, 2, 4, 8, 16. Paraban antes de pasarse del 13. En otra columna, empezaban con el 17 y lo duplicaban el mismo número de veces. 17, 34, 68, 136. Luego, miraban la primera columna y buscaban los números que sumaban 13, en este caso, 8, 4 y 1. Finalmente, sumaban los números correspondientes de la segunda columna, 136 más 68 más 17, que da 221. 13 por 17 es 221. Un método brillante que solo requiere saber sumar. Pero, ¿qué pasaba con las divisiones? Aquí es donde los egipcios demostraron su verdadero ingenio con algo que nos puede parecer extraño, las fracciones unitarias. Salvo por la fracción 2/3, que tenía un símbolo especial, todas sus fracciones tenían un 1 en el numerador. Un medio, un tercio, un cuarto, un décimo. Para ellos, dividir 5 panes entre 8 personas no era 5 octavos. Era una suma de fracciones unitarias, un medio más un octavo. Gracias a extensas tablas de conversión, los escribas podían transformar cualquier división en una suma de estas fracciones. Esto puede parecer complicado, pero para ellos era un sistema estandarizado que convertía un problema de división complejo en una simple suma, evitando los engorrosos decimales. Estos conocimientos no son especulaciones. Los hemos descubierto gracias a documentos increíbles que han sobrevivido milenios, como el famoso papiro de Ames, también conocido como papiro Rind, y el papiro de Moscú. Estos textos son esencialmente manuales de problemas resueltos, una ventana directa a la mente de los escribas egipcios. El papiro de Ames, por ejemplo, contiene 84 problemas que abarcan desde la aritmética básica hasta la geometría. Encontramos problemas como, divide 100 hogazas de pan entre 10 hombres, de tal manera que algunos reciban más que otros según una proporción. Esto no es solo una división simple, es un problema de reparto proporcional. Incluso resolvían lo que hoy llamaríamos ecuaciones algebraicas. Tenían problemas con una incógnita, a la que llamaban aja o montón. Para encontrar el valor de este montón, usaban un método llamado falsa posición. Si el problema era un montón y su séptima parte suman 19, el escriba hacía una suposición inteligente. Por ejemplo, suponía que el montón era 7, porque es fácil de dividir entre 7. 7 más su séptima parte, que es 1, da 8. Pero el resultado debía ser 19. Entonces, razonaban, si mi suposición de 7 me da 8, ¿qué número inicial me dará 19? Mediante una regla de 3, encontraban la solución correcta. Es un método sistemático, lógico y eficaz. Y, por supuesto, no podemos hablar de Egipto sin hablar de geometría. Para ellos, la geometría era como una forma de medir y construir el mundo.
Tenían que calcular el área de los campos tras la inundación del Nilo para ajustar los linderos y cobrar los impuestos correctamente. Sabían calcular el área de rectángulos, triángulos y trapecios. Su fórmula para el área del círculo era bastante precisa. Usaban una aproximación para pi de aproximadamente 3,16, un valor sorprendentemente cercano al real para la época. Pero donde realmente brilla su conocimiento geométrico es en la construcción. Los papiros nos muestran cómo calculaban el volumen de graneros cilíndricos o de pirámides truncadas, es decir, pirámides sin la punta. La fórmula que usaban para el volumen del tronco de pirámide es algebraicamente perfecta y demuestra un nivel de sofisticación geométrica impresionante. También dominaban el concepto de pendiente. Para construir las pirámides, necesitaban que las caras tuvieran una inclinación constante. A esta pendiente la llamaban sequed y la medían de una forma muy práctica, cuantas palmas horizontales de retroceso correspondían a un codo real de altura vertical. Este control preciso de la pendiente fue clave para lograr la forma perfecta de las pirámides que tanto admiramos. Sin embargo, hay algo fundamental que distingue a la matemática egipcia de la griega, que vendría después. Los egipcios no se preocupaban por las demostraciones formales o los axiomas. Sus papiros no explican por qué un método funciona, simplemente muestran cómo usarlo. Haz esto, luego esto, y obtendrás la respuesta. Era un conocimiento práctico, transmitido de generación en generación de escribas. Esta es una de las características más fascinantes de su cultura. Su matemática, al igual que su arte, su religión y su estructura social, permaneció notablemente estable durante casi 3000 años. No buscaban la innovación conceptual, valoraban la tradición, la conservación y la eficacia. Su sistema matemático funcionaba a la perfección para sus necesidades, así que, ¿para qué cambiarlo? Esta mentalidad nos enseña algo muy valioso. La matemática no es una disciplina única y monolítica. Es una creación humana que se adapta a las necesidades y a la visión del mundo de cada cultura. Para los antiguos egipcios, las matemáticas no eran un juego abstracto, sino la herramienta que construyó su civilización. Era el lenguaje secreto que les permitió dominar el Nilo, levantar monumentos eternos y administrar un imperio que perduró durante milenios. La próxima vez que veas una imagen de las pirámides de Giza, recuerda que detrás de esas piedras colosales no solo hay trabajo y esfuerzo, sino también la mente brillante de los escribas y su matemática tan práctica, tan ingeniosa y tan profundamente egipcia. Gracias por acompañarnos en este viaje por las matemáticas del Antiguo Egipto. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras por la historia. Una mezcla de reglas flexibles y fórmulas precisas, sin una clara distinción entre ambas.